Candidato a asambleísta nacional por el Movimiento Amigo, lista 16, Yacu Pérez. Yacu, deseándole ante todo que tenga un buen año, salud, que es lo que se pide hoy en día en el Ecuador. Y hacía referencia, Yacu, porque hoy el diario Primicias trae una información nada alentadora y tiene que ver precisamente con la migración, y voy a ser preciso. De acuerdo a esta, en el Ecuador migraron 2024 1.9 millones de ecuatorianos. De esos, pues, no han regresado en su gran mayoría, y muchos de ellos dirigidos por o teniendo la ruta del Salvador. Eso es por un lado. El otro es, ayer secuestran a una asambleísta aquí en Guayaquil, a la altura de la avenida Orellana, una avenida muy transitada. La liberaron, en enhorabuena. Y el fin de semana asesinan a un alcalde en Arenillas. Luego en Durán detienen a casi 40 personas y a las pocas horas los liberan. Puede sonar catastrófico, tremendista esto, Yacu, pero en algún momento se está saliendo las manos. Ustedes definitivamente sí, y ojalá que salgan electos o favorecidos por el voto popular, pero el Ecuador no puede más. Créalo, no se puede más. Hay una desesperación tal, pero también hay una frustración entre la gente y sobre todo hacia la clase política. ¿Cómo está, Yacu? Nuevamente la bienvenida. Buenos días. Buenos días, querido Enrique. Siempre un honor poder dialogar con De usted igual manera, también, Yacu. deseándole también lo mejor, como usted ha indicado, salud, seguridad, que es fundamental en estos momentos. Es una tristeza, ¿no? Lo que está pasando en los últimos años, como el país, calificado como isla de paz, hoy se ha vuelto un infierno. Un país que teníamos o tenemos la dolarización, pero que si no sería por los hermanos compatriotas Así es. que están aportando con más de 5.000 millones de dólares por remesas, la dolarización se hubiese caído. Y es esa la razón por la que, como usted bien lee la noticia, siguen estampida, no por turismo, no por estudios, no por otra cosa, sino huyen del país buscando nuevos horizontes en Europa, en Estados Unidos. Y saber que hay fuga de cerebros. Yo estuve recientemente, hace 2 meses y medio, dando una conferencia en 4 universidades, una de ellas Harvard, Ya. y ahí me encontré con estudiantes de MIT y de Harvard, que el uno seguía eh, ingeniería aeroespacial y la otra seguía, es una médica que está siguiendo ingeniería genética. Bien por ellos, lindo por ellos. Lindo por estos jóvenes ecuatorianos que nos son una suerte de embajadores. Pero me daba tristeza cuando decía, y cuando ustedes terminen sus estudios, volverían al Ecuador, y se ríen. Claro. Dice, allá no hay tecnología. En el Ecuador no está la NASA. En el Ecuador no están haciendo investigaciones de células madres. Nos quedaremos acá. Lo que sí dicen, nunca nos olvidaremos de nuestro terruño patrio. Claro. Entonces ahí se ve que nosotros, cuando teníamos los mejores ingresos, cuando el petróleo estuvo sobre los $100 del barril de petróleo, cuando teníamos la recaudación de impuestos, en definitiva, en tiempos de vacas gordas, pudimos aprovechar y convertir en la Suiza de América, no convertir en Singapur, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, sino se dispendió 70.000 millones de dólares que tanta falta nos hace para laboratorios, para investigación, para crear más universidades que se dediquen a inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, biotecnología, pero desventajosamente toda esa plata se fugó hacia los paraísos fiscales. Entonces, lo que hoy estamos cosechando es una siembra funesta, beneficiosa de los gobiernos pasados y del actual, que no es una excepción. Él puede librarse, decir,
y yo no respondo por los años pasados, por los gobiernos pasados, pero por este año de gobierno, que él dijo que tenía el plan Fénix y que se hizo humo, porque no hay plan Fénix. Que él dijo que no era el problema de la electrificación en materia de generación, sino de transmisión, y que nos terminó llevando a los apagones. Es un gobierno apagado, es un gobierno sin luz, es un gobierno sin esperanza. Es un gobierno en el que ha afrontado 4 alcaldes asesinados. Increíble. Si han bajado de 47 a 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pero se ha triplicado las extorsiones, se ha triplicado las vacunas. Y eso tiene que responder el presidente Noboa y su gabinete, que ha sido completamente neófito, que han sido completamente incapaces de resolver estos grandes problemas del país, pero sí han sido capaces de militarizar zonas para meter la minería metálica, sí han sido capaces para inclinarse y hacer ejercicios de genuflexión ante los multilaterales para pagar los servicios de la deuda externa, sí han sido capaces para condonar 4.500 millones de dólares a los empresarios morosos, castigándoles a los empresarios honestos, puntuales, y premiando a los empresarios morosos. Eso no está bien. Eso Definitivamente. hay que hacerlo, que se cumpla la Constitución. En la Constitución, en las disposiciones transitorias, prescribe que el presupuesto para salud no puede ser menos del 5% del PIB. El presupuesto para educación no puede ser menos del 6% del Producto Interno Bruto. Y si queremos salir en el país de este Ujú. marasmo, de este lodazal Sí. en el que nos encontramos, en este agujero negro en términos astrofísicos, Ujú. tenemos que invertir en políticas sociales. Y una de esas políticas sociales es la educación. Por eso nuestra propuesta es libre ingreso a las universidades. Usted recordará esa juventud irreverente de la Universidad de Córdoba por los años 1918, cuando estaba asimismo en tiempos del oscurantismo, escolásticos, medievales. Esa juventud hizo temblar no solamente a la Argentina, sino al mundo. Ujú. Y de ahí vino la conquista del libre ingreso a las universidades, de la educación gratuita de las universidades, de la conexión con la sociedad, con la comunidad. Y eso recogió en el mayo del 68 los jóvenes franceses cuando Franceses, decían, claro, la modernistas, primavera, digamos, así es, la primavera árabe. la primavera, no árabe, sino la Ah, perdón, primavera sí, parisense, francesa. parece. Recién fue la primavera árabe, pero claro, son dos primaveras Claro. interesantes, ¿no? Y, y eso es lo que recogió también eh, acá en el Ecuador, y por eso era el libre ingreso, pero el tristemente célebre que está hoy prófugo, cuando hizo aprobar la Ley Orgánica de Educación Superior, nos impuso un examen de ingreso, y con ese examen de ingreso hay más de 1 millón de jóvenes que no pueden ingresar a la universidad. Es terrible. Pregunto, eso mismo le hicieron a Alberto Einstein para impedirle ingresar a la universidad. Eso mismo le hicieron a Winston Churchill, este último, un gran estadista inglés, Ujú. y el otro, el primero, el mayor científico del siglo XX, que les impidieron. Entonces, ¿cuántos Einstein, cuántos Winston Churchill, cuántos Pasteur, que tampoco le permitieron el ingreso a la universidad, existirán este rato en el Ecuador, que por esa política errática de impedir el ingreso no pudieron este rato estar en los estudios? Por eso nuestra propuesta es libre ingreso a las universidades, y algo más. Ujú. Usted recordará, y me parece bien, la Universidad Técnica Particular de Loja y otras universidades ofrecen educación en línea. Sí, señor. La Universidad Rajoy de España, muchas universidades en el mundo ofrecen educación en línea. ¿Por qué no permitir que la Universidad Central,
¿Por qué no permitir que la Universidad de Cuenca, donde yo soy su maestro en la Facultad de Jurisprudencia, Ya. ¿por qué no permitir que la Universidad de Guayaquil y otras universidades puedan ofrecer educación superior en línea? No se necesita grandes edificios, no se necesita grandes Ujú. inversiones. Hay que utilizar la tecnología. Y con la tecnología que hoy tenemos, se puede ofrecer educación en línea para que nuestros jóvenes estudiantes puedan ser profesionales, ingenieros, economistas, médicos, abogados, y de esta manera poder aportar al país y no tener que huir del país buscando nuevos horizontes. Correcto, 7:46. Estamos dialogando con Yacu Pérez Huartambel. Yacu en su momento fue candidato presidencial, ahora es candidato asambleísta nacional por el Movimiento Amigo Lista 16. Esta entrevista usted la pueden seguir a través de nuestra plataforma digital en www.99.com.es, a través de nuestras redes digitales en Instagram, en Facebook, en Twitter, en X, en YouTube, también a través de CNT, y para quienes nos van sintonizando por radio, a través del dial 98.9 FM. Yacu, las propuestas de ahora son las mismas de cuando usted fue candidato presidencial. Si mal no recuerdo, eran seguridad, economía, claro, la parte también ecológica. Y hace un momento habló del extractivismo. Sí, es verdad. O sea, es terrible lo que pasa ahí en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Um, ¿Qué otras, o sea, se mantiene ese eje, Yacu, o cambian de alguna manera, de acuerdo también al movimiento al cual usted está representando? La esencia no cambia, pero sí hay algunos elementos que hay que ir modificando, actualizando. Nuestra propuesta en materia legislativa es, uno, plantar unas enmiendas a la Constitución para no reformar o cambiar la estructura del Estado, se requiere enmiendas. Y Ujú. esa enmienda sería, uno, reducir el número de asambleístas de 161 casi a la mitad. Se puede reducir, no necesitamos cantidad, sino Calidad, calidad de así es. asambleístas. Dos, reducir las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tienen que designar 77 autoridades. Y creo que ahí se convierte en un espacio de disputa para que se disputan las cuotas electorales. También una ley que proteja contra el cambio climático, que es una discusión mundial Ujú. por todo lo que está pasando, los efectos del cambio climático con los incendios forestales en el Ecuador que se dio, es que siguen dándose en el Brasil, en Bolivia, ahora un incendio forestal nunca antes visto en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, las inundaciones en Valencia, España, y así podemos describir Así una es. cantidad de efectos meteorológicos que sucede a lo largo y ancho del mundo entero. Entonces es necesario. Y los efectos del calentamiento global, que en el 2050 harán que 32 ciudades estén bajo 1 metro de agua. Dios mío. eh, por esa razón es necesario regular la protección al cambio climático, sobre todo protegiéndole a los más débiles, a los más vulnerables, a los más pobres del Ecuador. Y paralelo a eso, hay que regular y tipificar y sancionar el ecocidio, que es un tipo penal que se está discutiendo a nivel de la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma, para que se cree el quinto crimen contra la humanidad Ya. y contra la paz, contra la vida. Y en el Ecuador debemos dar ejemplo, como se dio ejemplo en el 2008, cuando se declaró a los derechos de la naturaleza como titular de derechos. Es necesario ahora dar un pasito más y llevar al ecocidio para que nunca más aquellos actos arbitrarios y legítimos que causen daños graves, algunos permanentes, como el caso de Chevron Texaco, que derramó 18 billones, con B, billones de veneno tóxico en Amazonía, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, que nunca más se repita, que nunca más hayan ríos biológicamente muertos en la Amazonía, en la sierra, en la costa ecuatoriana, por efectos del extractivismo minero. Esto tiene que regularse con el ecocidio. Nuestra propuesta, además, Ujú. es crear una ley que proteja al comerciante minorista.
¿Y cómo sería esa ley que proteja? Que se les permita tener un seguro social solidario, que se les dé créditos preferentes y que no se les decomise sus productos, que se le traten no como delincuentes, sino como trabajadores autónomos, pequeños, minoristas, que han salido de los campos, que han salido de aquellos lugares marginados donde no hay fuentes de trabajo, donde no tienen una raya de tierra y que con un patrimonio de 20 dolarcitos, de 10 dolarcitos comprando frutitas, llevan el pan para sus hijos. Y eso es la realidad, pero por eso hay que apoyarles a ellos. Es necesario además legislar una ley, proponer una ley que se les permita el Internet gratuito a los sectores urbanos, marginales y rurales, para que la Internet sea un derecho humano y puedan tener con tecnologías adecuadas Ujú. los sectores más vulnerables, los sectores más pobres del país. Así es que nuestra propuesta fundamentalmente está radicada en la defensa de los más pobres del Ecuador, en la defensa de la madre naturaleza y en un combate a la corrupción. Correcto, ¿no? Y celebro esto último, Yacu, porque, a ver, si estamos apuntando o el mundo avanza hacia la tecnología digital, en el Ecuador, si estamos aspirando a eso, tenemos que abarcar a todos y ser inclusivos. O sea, no solamente las personas que pueden tener acceso a través del dinero, sino favorecer a todos. Y no solo eso, o sea, también enseñarles, porque hay personas que, por ejemplo, pongo el ejemplo de los adultos mayores. Hay muchos de ellos que se complican al momento de llenar un formulario, porque ahora todo, en su gran mayoría, es digital. ¿Qué hay de aquellos ecuatorianos que por A o por B circunstancias no pueden? ¿Qué le digo? No saben leer, escribir, porque sí los hay. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Hay que también pensar en esos sectores. Ahora, mi pregunta era, Yacu, ¿por qué no una asamblea constituyente, o mejor dicho, una nueva asamblea constituyente, y por qué solo reformas constitucionales? Eh, Sería muy interesante hacer una asamblea constituyente, pero recordemos que la Constitución se divide en dos partes fundamentales. La una es la parte dogmática, en donde están los derechos, las garantías, y eso está muy bien en el Ecuador. Habérselo declarado 20 y 21 derechos colectivos, al agua como derecho humano, a la naturaleza como sujeto de derechos, el derecho al trabajo, a la seguridad, eh, todo esto está bien, pero la parte segunda, la parte orgánica, ahí es la falla. Si nosotros diríamos a una constituyente, hay el riesgo inminente de perder muchos de esos derechos que están en la parte dogmática, porque un gobierno neoliberal, con neoliberales criollos, con esta política capitalista perversa, depredadora, extractivista, no va a recoger, no va a sincronizar con las demandas que la comunidad científica está debatiendo. Lo que van a buscar es solamente el mismo correísmo, recordará que es autor de la Constitución, pero el correísmo fue el que abrió las puertas anchas a la minería, entregó como hojas volantes las concesiones mineras petroleras. Entonces, los mismos correístas, si llegan una constituyente, van a ser los primeros en deshacerse de los derechos que constan en la parte dogmática. Y peor, hablar de partidos de derecha que impulsan el libre mercado, el capitalismo que supuestamente con rostro humano, que dicen que no hay que estar aquí sacrificando a los pueblos por defender la naturaleza, no lo van a concebir de esta manera. Entonces ellos, los gobiernos de izquierda son desarrollistas, supuestamente progresistas, pero la otra cara de la medalla del desarrollismo es la depredación del ambiente, el envenenamiento del agua, la contaminación del ambiente, el despojo de las comunidades, el irrespeto a los derechos humanos. Eso es el riesgo y por eso no conviene una asamblea constituyente. Ideal sería, pero sabiendo la composición, la coyuntura Ujú. política no es lo más adecuado.
Muy claro. Yacu, muchas gracias. En verdad, enriquecedora esta entrevista y sobre todo para conocer que si bien es cierto mantienen sus ejes, pero ya nos hablaba de esos cambios que propone en caso de llegar a la Asamblea Nacional o ser favorecido con el voto popular. Muchas gracias, Yacu, y que tenga un buen día. A usted, gracias por la entrevista y invitarle a no perder la fe y la esperanza. Sigamos caminando pese al fraude que nos dieron en el 2021. Aquí estamos para seguir contribuyendo y estamos en la lista 16 para la Asamblea Nacional. Un lindo día a usted. A usted, muy, muy gentil, Yacu Pérez. Bien. Saludo a esta hora a el abogado Ramiro Cepeda. Parece que se le pegaron las sábanas, abogado Cepeda. No,